Bueno, el pasado encuentro habíamos visto cómo Hegel, tratando de superar el punto de vista tanto de Kant como de los románticos, encuentra la realización de la libertad no en el individuo aislado, sino en el espíritu del pueblo, como una entidad supraindividual. Esto implica también que desde su punto de vista, la moral no se vea confrontada con la realidad histórica, sino más bien como propiedad de un mundo de instituciones y formaciones culturales en las cuales el sujeto se reconoce en tanto productor. Es lo que él entiende por eticidad o realidad efectiva. Entonces se va a atacar tanto la idea del absoluto más allá del sujeto, del mundo, de la historia, como lo buscaban los románticos, como de una libertad entendida como eterna rebelión, también propia de los románticos, ¿no? Del héroe romántico, que se revela ante todo lo dado, y que como tal va a terminar en enemistad con la vida, y como una especie de huida, de aislamiento. Por eso es que Hegel considera que Kant se queda en el momento de la inmoralidad, o sea, no realiza la moralidad, sino que se queda en eso, en el aislamiento. Y en ese movimiento de huida, la realidad siempre se presenta como un escollo que hay que superar, pero en el cual no se va a penetrar porque tiene miedo de quedar atrapado. Hegel considera esta deserción del sujeto de la realidad como una consecuencia de la filosofía de Kant, a la cual le reprocha no haber conseguido otra cosa que agregar al desgarramiento del hombre una arrogancia obstinada, lo que termina en una clara enemistad con la vida. En este sentido, la actitud del héroe romántico, siempre rebelde, insatisfecho, y la sumisión de aquel que debe cumplir con el deber, con el imperativo categórico, son equivalentes. Ambos tienen origen en la concepción kantiana de la libertad. Mientras que para Hegel, en cambio, la lucha es el camino, pero no el último acto del héroe a las puertas de la muerte. El resultado final tiene que ser la unificación con aquello con lo que se lucha, la paz y el amor, la inmortalidad y no la muerte. Y aquí Hegel liga con su noción de destino como unificación o armonía entre sujeto y realidad. Cuando habla de reconciliación con el destino, quiere decir ser uno con, dice él, ¿no? Cito, ser uno con todo lo viviente. Todo viene como tiene que venir, todo es bueno. Deja que perezca lo que tiene que perecer. Entonces lo que él propone es sustituir el heroísmo del deber por la atención hacia lo que es, esa mirada piadosa, la creencia en la bondad de lo real y la entrega a lo concreto. El espíritu del pueblo entonces sería esa realidad histórica que sobrepasa al individuo, pero que le permite encontrarse a sí mismo bajo una forma objetiva. Es el lugar donde se reconcilia el ser con el deber ser. El lugar también donde se realiza la humanidad, pero en particular, no como en Kant, en la especie, como una progresión infinita a través de distintas generaciones que al final nunca se realiza, como dice Hegel, esa moralidad. La noción de espíritu del pueblo se hace más clara
también en cuanto se considera cuál es el modelo en que está pensando Hegel. Recordemos que durante sus años de seminario en Tubinga, junto con sus compañeros Schelling y Hölderlin, estaban bastante atraídos por la belleza de la antigüedad griega. De hecho, por la polis griega, que era el modelo de vida en perfecta armonía con el todo, donde podía verse realizado un ideal de humanidad. Y lo que es más también de la libertad entendida en ese sentido hegeliano, no como libre arbitrio de un individuo, sino como participación activa y relación armónica del hombre con su ciudad terrestre. Esta libertad desaparece con la separación de esa vida bien integrada cuando aparece el cristianismo. Ahí con el cristianismo aparece la primera forma de la conciencia desgraciada. Esto es la conciencia que siente la contradicción entre la vida finita del hombre y su pensamiento de la infinitud. Ahora, para entender esto tendríamos que hablar un poco de la relación de los griegos con sus dioses, que era muy particular. No, los dioses griegos no estaban en otro lugar, sino que estaban al lado de los griegos, de los mortales. A veces le eran hostiles, a veces los ayudaban, competían con los humanos y además compartían las mismas imperfecciones, eran celosos, envidiosos. O sea, no hay una idea de más allá. Eso de los dos mundos comienza recién con Platón. Estamos entonces en nuestro punto de partida, la conciencia desgraciada. El malestar producido por esa contradicción como comienzo de la filosofía. Pero tenemos que señalar que en esa primera etapa Hegel no la está pensando en su forma general, como el conflicto de lo finito y lo infinito, sino más bien en un sentido histórico como el pasaje del mundo antiguo al mundo moderno. Lo que él va a exponer precisamente como la transformación de la conciencia judía a la cristiana. Esto va a implicar la presencia en Hegel de la idea de una evolución de la razón práctica, es decir, una evolución de los valores morales que está coincidiendo con el cambio de las instituciones. Este es el motivo que lo guía en sus reflexiones, y no solamente en esta etapa juvenil de la cual estamos hablando ahora. La pregunta que lo guía permanentemente, medular, es cómo se pasa de una forma de conciencia a otra. O en otros términos, para ese momento en que él está hablando, en esta obra que estamos exponiendo ahora, que es el espíritu del cristianismo y su destino, ¿cómo fue la aparición de Jesús? No, ¿cómo fue posible la aparición de Jesús? Y la respuesta va a encerrar el gran descubrimiento hegeliano, o sea, la dialéctica, que se expresa así: siempre que el espíritu ha desembocado en una contradicción con los órdenes externos de la vida, estos han tenido que disolverse para dar lugar a otros órdenes e instituciones. Este, por ejemplo, es el caso del paso del paganismo al cristianismo, lo que para Hegel es una verdadera revolución. Dice él que se trata de una revolución silenciosa, una revolución que precede a las grandes revoluciones, pero que no es visible a los ojos de sus contemporáneos y que por lo tanto es difícil de comprender. Así la describe como ese estado de crisis que precede a la llegada de Jesús. Cito: en la época de Jesús, el pueblo judío ya no nos ofrece la imagen de un todo,
Cierto que hay algo general que lo sigue manteniendo compacto, pero hay tanto material extraño y abigarrado, tantas vidas e ideales diferentes, tantos afanes insatisfechos que buscan cosas nuevas, que cualquier reformador que ofrezca seguridad y esperanza puede estar seguro de contar con partidarios y enemigos. Por eso, dice más tarde, esperaban un Mesías extraño y poderoso que hiciera por ellos lo que no eran capaces de hacer por sí mismos. Hegel va a ahondar en este pasaje de un mundo a otro del espíritu, pero no deteniéndose en acontecimientos históricos, sino en su sentido profundo, tratando de descubrir por detrás de los cambios en las instituciones una evolución de los valores morales. La pregunta será cómo se pasa del paganismo al cristianismo, o del mundo antiguo al cristianismo moderno. Entonces ahí explica que esto ocurre con la disolución de la ciudad-estado y el régimen municipal y la aparición del imperio, que van a producir un proceso de atomización. El hombre se retrotrae, se repliega sobre sí, busca su interés particular, el Estado como fin es reemplazado por la riqueza, desaparece la libertad entendida como relación armoniosa con la ciudad y aparece el despotismo y la necesidad de coerción. El derecho romano es, de hecho, un derecho privado, creado para garantizar el interés particular, la propiedad, la riqueza. Y en ese sentido, en ese caso, el individuo se vuelve pasivo frente al Estado, del cual espera solo la defensa de sus intereses particulares. Así es como Hegel examina la relación de los judíos con la legislación mosaica y dice: toda esta legislación deriva de la idea de que Dios es el Señor y todo nuestro obrar consiste en su servicio. Se trata, por tanto, de una relación de servidumbre, de total pasividad y acatamiento, característica de lo que Hegel llama una religión positiva. Frente a esta situación se producen diferentes reacciones. Unos, por ejemplo, pondrán mucho celo en el cumplimiento de las prácticas del culto, tratando así de ser judíos perfectos, lo cual significa ya que veía la posibilidad de no serlo y querían afirmarse en su identidad. Otros, la mayoría, el judío medio, ponían su esperanza en la idea de un Mesías extraño, dotado de poder para hacer lo que ellos no se animaban. Entonces, ¿qué significaba la llegada de Jesús? Al respecto, Hegel marca una diferencia entre legalidad y moralidad, que lleva implícita una crítica a Kant. Dice que Jesús quiso elevar el pueblo judío a la moralidad y devolverle su libertad, mostrándoles que la moralidad es algo más que el apego a la letra de la ley. Cito: a los mandamientos que exigían mero servicio al Señor, servidumbre inmediata, obediencia sin alegría y sin amor, es decir, a los mandamientos del culto, Jesús opuso lo contrario, el amor. Y con esto de amor se refiere al perdón de los pecados, al caso de María Magdalena, el perdón y el amor como un acto que se opone rotundamente a la rigidez de la legislación judaica. Y aquí aparece el concepto de positividad, que presenta ciertas dificultades porque Hegel lo utiliza en dos sentidos bastante diferentes y casi contrarios.
En una primera etapa, cuando él es claramente kantiano, lo positivo es lo muerto, como una especie de residuo histórico, sin vida, lo que se impone desde fuera como algo extraño y obliga a la obediencia, a la legalidad, como opuesta a la moralidad. O sea, religión positiva es la que trata al hombre como un niño, hace de Dios un amo y del hombre un esclavo. Jesús en este caso vendría a restablecer la moralidad, no la legalidad. Pero luego, en un segundo momento, el de la crítica a Kant, va a dar un giro a la cuestión. Y en razón de la importancia que adquiere la idea de vida, aparece un nuevo sentido positivo, no peyorativo de positividad. Lo positivo, entonces, en esta etapa es el elemento concreto, histórico, estrechamente ligado al destino de un pueblo y que hace cuerpo con él, y por tanto no se impone desde el exterior. Más tarde Hegel va a vincular razón e historia y a pensar un concepto de libertad no puramente negativo como en Kant, sino libertad como reconciliación del hombre con su historia. Concepto que va a ser la clave de su sistema futuro y que se liga también con otra noción muy importante que es la idea de destino. Bueno, y si antes estaba bajo la influencia de Kant, ahora va a estar bajo la influencia de Hölderlin, el poeta, y su visión trágica del mundo, que también va a estar a la base de su futura dialéctica. Si bien Hegel no quería renunciar a la razón, a la autonomía del hombre, tampoco quería renunciar a la riqueza de la vida y sus manifestaciones históricas. Por tanto, quiere ensanchar la razón para hacerla apta para aprender la vida. Y dirá, cito, si la vida es inconcebible, será necesario forjar conceptos inconcebibles. Y así forja el concepto de destino, noción que va a estar también a la base de su dialéctica. Dice, el destino es eso que el hombre es, su propia vida, pero que se le aparece como algo extraño. Es la conciencia de sí mismo como un enemigo, porque es a través de la acción que me separo de mí mismo y que me encuentro al opuesto de mí mismo. El actuar siempre rompe la quietud del ser, y en esa separación leemos nuestro destino. Pero en el mismo momento en que lo sentimos como enemigo, como separación, aparece el anhelo de reconciliación, la cual solo puede realizarse a través del amor fati. ¿Qué es esto del amor fati? Es amor al destino, a lo realizado, a lo hecho. La reconciliación con nuestro destino, con nuestra historia, es la suprema conciencia de nuestra libertad. Y aquí encontramos también un cierto parentesco con Nietzsche, con la noción de amor fati, tan presente en Nietzsche cuando dice así fue y así lo quise, este amor a lo sido, a lo que uno ha realizado, y también lo hemos visto ya en Hegel cuando dice, habla de esa mirada piadosa hacia todo lo que es. Bueno, con este concepto de destino como realización de una particularidad, Hegel se opone al concepto de humanidad de la Ilustración. La única realidad concreta es el pueblo, una manifestación viva del espíritu, una individualidad histórica, a través de la cual el espíritu se inscribe en una figura particular, en una totalidad, un uno todo. Se trata entonces de un destino realizado, una finitud, donde ya se puede descubrir la dialéctica, pues
puesto que en razón de su insuficiencia, de su finitud, esta manifestación lleva en sí el germen de su muerte. ¿Cuándo? Cuando se transforma en una positividad desligada de la vida y debe desaparecer para que aparezcan nuevas figuras. Y acá ya vemos cómo va despuntando, cómo se va anunciando toda la cuestión de la dialéctica, para que lo que va a conformar la base de todo el sistema futuro de Hegel, y que vamos a ver a partir del próximo encuentro, cuando vamos a hablar de la fenomenología del espíritu, que es una obra ya de madurez de Hegel, y que es una de las más importantes. Bueno, pero lo que dejamos para la próxima. Y un detalle más sobre el tema de la bibliografía. Las obras de esta etapa juvenil son la positividad de la religión cristiana y justamente esta otra que hemos comentado más ampliamente, el espíritu del cristianismo y su destino, que es una obra bastante accesible, no es tan así áspera como otras obras de Hegel, y es bastante amena, así que se las recomiendo.